Ay, Isa, me parece que te acabas de despertar y tienes una ciática. Bien, pues no os preocupéis, chicos, porque hoy os traigo una rutina que vamos a hacer dentro de la cama con los problemas de ciática. Los problemas de ciática en el 90% de los casos es una hernia. Y yo os voy a comentar con un poco de calor y unos ejercicios cómo salir mejor de la cama. Vamos a ponernos de lado para describir el problema muy rápidamente. Mirad, chicos, las hernias, como decimos, vértebra, vértebra, ¿de acuerdo? Disco que se nos pone mal, se nos enfada, y la raíz nerviosa, que muchos me preguntéis, ¿por qué me duele la pierna? La raíz nerviosa baja por aquí, se coapta ahí, y nos baja el dolor por toda la pierna, incluso por el pie. Ese es el problema descrito. Entonces, nada más salir de la cama, vamos a tumbarnos boca arriba. Lo que vamos a hacer es aplicar un parche de calor que ya sabéis que me gusta mucho, que nos va a ayudar a flexibilizar y a calentar la zona lumbar que está coaptando el disco, el nervio, y nos produce esa ciática. Vamos a aplicar el parche. Vamos a poner, ya sabéis, un poco de calor, y me gustan estos parches porque los llevas durante 8 horitas, va generando calor, y esto es una maravilla porque te permite hacer ejercicios mientras tienes el calor puesto. Vamos a ponernos de lado, eso es. Bueno, vamos a limpiar esto. ¡Bam! Limpito más bonito, chicos, ya lo sabéis. Parche de calor. Estáis en la camita, levantamos un poco, adaptamos en la zona, ¿de acuerdo? Esto tiene que estar en contacto con la piel. Adaptaríamos en la zona donde tenemos lesionada, este caso es las lumbares. Nos ponemos boca arriba. Eso es. Y esto viene pues con un velcrito, que es una maravilla, porque una vez que lo separas, le das un poquito de tensión sin pasarnos, ¿de acuerdo? No es un parche, no es una faja, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que notar es un poquito de presión y que esté en contacto con la piel. Ya nos libera hasta 40 grados durante 8 horas y podemos empezar a hacer nuestros ejercicios para la ciática, nada más despertarnos. Lo que más me gusta de este parche de calor es que libera un calor constante a 40 grados durante 8 horas. Gracias a este calor podemos aumentar la flexibilidad, reducir el tono de los tejidos y además podemos aliviar el dolor muscular y articular. Primer ejercicio que vamos a hacer después de aplicar el parche de calor que ya está liberando ese calor. Vamos a llevar la rodilla al hombro, izquierda a la izquierda y la derecha a la derecha. Suavecito, despacito. Este ejercicio lo vamos a realizar durante 3 minutos al menos. Con esto estamos dando una movilidad indirecta a las lumbares, una movilidad directa a la rodilla y a la cadera que va a empezar a hacer que flexibilicemos. Recordad, nos acabamos de levantar y tenemos un dolor súbito de la ciática. Estamos muy incómodos, entonces la manera de desperezar, la manera de empezar a flexibilizar el tejido es esta. Un ejercicio de flexión hacia el pecho de rodilla que nos va a empezar a dar una movilidad indirecta a las lumbares que nos va a venir genial. 3 minutitos. Segundo ejercicio, demos movilidad directa a nuestras lumbares. Antes ha sido indirecta. Vamos a flexionar las piernas, siempre con comodidad, siempre sin dolor, chicos. Y ahora vamos a hacer, pasa el tren por debajo del túnel. ¡Chuchu! Aquí veis el tren. Y ahora, lo contrario, aplasta mi mano. Muy bien, pasa el tren por debajo del túnel. Aplasta la mano. Eso es. Anteversión, retroversión, seguimos. Con esto le estamos dando una movilidad, flexo-extensión a las lumbares, sin llegar a ser extremo el movimiento, pero estamos empezando a contraer la musculatura y estamos empezando a oxigenar la zona, ¿de acuerdo? Que nos va a venir muy bien para poder realizar luego el ejercicio que tenemos. Este ejercicio lo vamos a realizar durante 3-5 minutos. Yo creo que son más que 3 que 5, pero recordad, pasa el tren, aplasta mi mano. Perfecto, podéis poner una mano por delante y otra por detrás, haciendo el juego de pasa el tren, aplasta mi mano y os vais acompañando, por si no tenéis muy claro el movimiento. Pero bueno, ya veis, aquí y ahí, sin levantar lo que son las nalgas o el glúteo. 3 minutitos.
Chicos, vamos a hacer una posición ahora para migrar el disco, vamos a darnos la vuelta, vamos a hacer la posición de la cobra, vamos a darnos la vuelta despacito, posición más sencilla, apoyando antebrazos, vamos a poner en la proyección del hombro el codo y vamos a hacer una extensión, haciendo que el disco que nos está dando este problema migre hacia adelante por la extensión de la columna. Esto hay que mantenerlo durante 5 minutos. ¿Que esta posición es tremendamente sencilla? Podemos apoyar los brazos a esta altura y mirar, nos hemos levantado lo que es la espina ilíaca, lo que es la cresta ilíaca, la espina ilíaca que tenemos adelante, lo que es la pelvis de la camilla, y eso no puede ser. Por eso vamos a hacer un truquito que es adelantar un poquito las manos hasta que estemos totalmente en contacto, porque de la otra manera estamos metiendo demasiado movimiento. Este ejercicio en extensión lo que hace es migrar, recolocar, hacer que nuestro disco vaya hacia adelante e intentar que nuestra hernia no toque la raíz nerviosa. Como os digo, 5 minutos mínimo, podéis hacerlo un poquito más, pero no os canséis de hombros, muy importante. Último ejercicio que quiero que hagáis antes de salir de la cama cuando estéis sufriendo esta ciática. Se llama neurodinamia. Vamos a flexionar la pierna, poner las manos por detrás de la pierna. Vamos a levantarla y vamos a estirarla hasta que reproduzcáis un poquito la sensación de irradiación por la pierna. Una vez que estamos en esta postura, vamos a flexionar la cabeza y vamos a acompañar con el pie. Flexión plantar, flexión dorsal. Flexión plantar, flexión dorsal. ¿De acuerdo? Con esto lo que vamos a generar es un movimiento, ¿de acuerdo?, llamado neurodinamia, que nos va a hacer que flexibilicemos toda la zona del nervio, movilicemos el nervio. Esta posición hay que hacerla de 5 a 10 minutos, ¿de acuerdo? Como estáis en la cama, es tremendamente cómoda. Os diría, no podéis estar sufriendo. Si estáis sufriendo mucho, bajaríamos un poquito más la pierna, la agarraríamos de un poquito más abajo y seguiríamos haciendo el ejercicio. Recordad, atrás, adelante, atrás, adelante. El ejercicio de neurodinamia es uno de los ejercicios estrella que podéis hacer, nada más levantaros si estáis sufriendo ciática. Pues bien, pollos, un resumen rapidito. Rodillas al hombro, primer ejercicio que vamos a hacer durante 3 minutos, nada más despertarnos y subir esa ciática. Siguiente ejercicio, flexionamos las piernas y hacemos chu 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 que pasa el tren y abajo, arriba, abajo, anteversión, retroversión. Nos damos la vuelta y vamos a hacer la posición de la cobra, ya sea en una posición de brazos apoyados con el antebrazo o brazos extendidos hacia arriba, pero nunca sin separar las caderas de la camilla. Y por último vamos a hacer la neurodinamia, que es, llevamos la pierna a flexión y movemos flexión plantar, flexión dorsal, acompañando con el cuello. Si te has quedado con más ganas de conocer más ejercicios de la ciática, te dejo una playlist donde tenemos un montón de vídeos y un montón de ejercicios que te van a ayudar. Espero que te haya gustado el contenido, como siempre os decimos, hasta curación y más allá. Adiós, adiós.